Ahora sí, Sí, ahora sí. ya chicos, nos vemos entonces 10 para las 11. ¿Les parece? Ya. Por si acaso. Ya, unos 5 minutos adicionales por la conexión de los compañeros. Cualquier duda, estaré conectado. Si hay alguna pregunta que no entienda. Después revisamos las claves. Suerte, que les vaya bien.
Estamos a 9 minutos de finalizar. ¿Cómo vamos? Bien, profe, ya terminé. Ok, perfecto. Recuerden que en esta oportunidad, en vez de 15 ejercicios, lo subimos a 20 ejercicios, por eso di un poquito más de tiempo. Entonces, 10 para las 11, revisamos. Chao.
Ya, señores, damos por finalizado el ensayo. Por favor, avisen a las personas que se desconectaron que se vuelvan a conectar para que pase la asistencia. Para que pasemos la asistencia. Ya, chicos. Bien, vamos a la alternativa. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, profe. profe. Perfecto. 1, barco. 2, elefante. 3, barco. 4, dedo. 5, casa. 6, barco. 7, barco. 8, árbol. 9, árbol. 10, árbol. 11, elefante. 12, elefante. 13, elefante. 14, barco. 15 y 16, A. 17, elefante. 18, elefante. 19 y 20, casa. Profe, ¿podría repetir la 15, la 16 y la 17? 15 y 16 es la A y la 17 es la E. Ya vale. ¿Ok? Cuenten la cantidad de buenas que tuvieron. Entonces las buenas, multiplíquelas por 31 y súmenle 230. Para que tengan una idea, digamos, qué puntaje o valor numérico obtuvieron, digamos, para este ensayo. Para que lo hagamos un poquito más serio, digamos. Ya, chicos. Profe, ¿cuánto dijo que había que sumarle? Ah, ahí lo puso, mejor. No, no hay problema. Una formulita ahí que inventé en el momento. Bien. Entonces, una vez que había hecho la pauta, después hice esa formulita, digamos, para que ustedes puedan sacar un puntaje estimado. Ok. En un momentito. ¿Alguna duda? Consulta. La 15, profe. De 15. Sí. Ok. Vamos a la 15 entonces. Dice, vemos que una estrella se está alejando de nosotros. ¿Cómo podemos saber, en este caso, que se está alejando? Bien. Entonces, aquí tenemos que recurrir al fenómeno de efecto Doppler de la luz. De la siguiente forma. Entonces, ustedes seguramente conocen el efecto Doppler asociado al sonido, ¿verdad? Si una fuente, por ejemplo, está en movimiento y nosotros estamos en reposo, esa fuente puede ser, por ejemplo, una ambulancia, o puede ser, por ejemplo, una patrulla de carabineros, o puede ser, no sé, un carro bombero. Entonces, cuando la baliza está encendida, está sonando a cierta frecuencia. Si se acerca a nosotros, la frecuencia aumenta, y si se aleja, la frecuencia va disminuyendo cada vez más. Y por supuesto, si la frecuencia aumenta, la longitud de onda disminuye. Después, eso es cuando el carro se acerca hacia nosotros. Una vez que el carro se aleja, la longitud de onda aumenta y la frecuencia disminuye. Bien, eso asociado al efecto Doppler, digamos, del sonido. Pero ¿qué pasa con el efecto Doppler de la luz? Por ejemplo, si aquí está la Tierra, disculpen, se había quedado pegado aquí. Y esta es la Tierra, ¿cierto? Y estamos observando, ya, por ejemplo, algún objeto distante como una estrella o quizá una galaxia. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Ya? Si la galaxia en este caso se estuviera, por ejemplo, alejando de nosotros, nosotros quisiéramos medir la luz que emite esta galaxia, si nos damos cuenta que esta galaxia emite una luz de color rojo, significaría que se está alejando porque la longitud de onda, es decir, la distancia entre dos crestas consecutivas, ¿ya? Es más grande que si, por ejemplo, observamos otra galaxia cuya longitud de onda es menor y se ve de color azul.
donde, en el segundo caso, la longitud de onda sería más chica. Por lo tanto, si una galaxia se aleja de nosotros, la longitud de onda asociada a la luz que emite, o que nosotros estamos observando desde la Tierra, se ve de color rojo porque la longitud de onda es grande, ¿ya? Pero si esa galaxia o estrella se estuviera acercándose a nosotros, la longitud de onda, es decir, la distancia entre dos crestas o valles consecutivos, es chiquitita, significaría que esa estrella o esa galaxia se estaría acercando hacia nosotros. Entonces, como dice que la pregunta, en este caso apuntaba si algo se está alejando de nosotros desde el punto de vista electromagnético, ¿cómo nosotros lo podemos saber si se aleja o si se acerca, ¿verdad? En este caso apuntaba netamente la pregunta a si se aleja, ¿verdad? Y para eso necesitamos utilizar letra efecto Doppler. Cuando la fuente de luz se aleja la vemos roja. Y eso en astronomía se llama corrimiento al rojo o corrimiento al azul. ¿Me expliqué con claridad? Sí, profe, gracias. Perfecto, muy bien. ¿Alguna otra consulta? ¿Duda, inquietud, comentario? Profe, ¿podría ver la 18? Por supuesto. Veamos la 18. Dice la 18. Ujú. Dice, un estudiante en un día de tormenta eléctrica observa que caen rayos en un cerro cercano. Como tiene espíritu científico, toma un cronómetro y mide cuánto tiempo transcurre entre el relámpago y escuchar el sonido del trueno, ¿verdad? El relámpago sería en este caso la luz y el trueno es lo que está asociado a lo que viene después, el sonido. Y se estima que el rayo cae en un cerro que se encuentra a 1 kilómetro de distancia. Con esta información determina que la rapidez del sonido en el aire es de 450 metros por segundo. Pero el valor obtenido en este caso se aleja bastante de lo que uno conoce que son en realidad 340 metros por segundo. Entonces, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones menciona las dos medidas más eficaces que podría tomar el estudiante para disminuir este error? Es decir, para acercarse más al valor de la rapidez del sonido, que son 340 metros por segundo. ¿Ya? Y en este caso, la alternativa que más se acerca para poder reducir este error sería, en este caso, ¿cierto?, la letra E. Recordar que la luz demora un tiempo en llegar hasta esta. Disculpen. La 18, ¿cuál les había dicho? La E. La E. ¿Me había dicho la E? No, yo me equivoqué en dictar, disculpen, es la letra D, dedo. Disculpen el error. Dedo, dedo, dedo. Es dedo. Acabo de subir 50 puntos. ¿Sí? Ya. Dedo. Dice, usar un mapa para medir la distancia exacta al cerro. Eso es súper importante porque así, obviamente, también nos aproximamos mucho más donde supuestamente puede haber caído el rayo y, por supuesto, repetir la medición con varios rayos. Es decir, mientras más medidas tengamos, la estadística es más significativamente válida y, por supuesto, más vamos a reducir el error de, obviamente, aproximarnos al valor de 340 metros por segundo. Entonces, la alternativa válida en este caso y que más se acerca para poder realizar bien el experimento y acercarnos más al valor de la rapidez del sonido, que son 340 metros por segundo, sería la alternativa D. Recuerden, desde el punto de vista estadístico, mientras más valores tengas, es decir, mientras más repitan un experimento, por ejemplo, menos incertezas va a haber. ¿Bien? Y es por eso que la alternativa D es la correcta. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, disculpen ahí, me traspapelé. Ay, 18D. Bien. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Profe, en Diga. una interferencia entre dos ondas que van en sentidos opuestos no se altera ninguna característica. ¿Esa era la pregunta, caballero? La 12. La dos dice, dos ondas que viajan en sentidos contrarios por el mismo medio y en ciertos instantes se interfieren, ¿cierto? Entonces, ¿qué característica inicial de las ondas es modificada después del momento de interferencia? Por ejemplo, esa pregunta apunta a saber qué es lo que pasa después de la interferencia. Obviamente, si tengo, por ejemplo, dos pulsos que viajan, por ejemplo, dos crestas que viajan en sentidos iguales,
Una vez que se interfieren, ¿qué es lo que cambia? Cambia en este caso a una resultante de una amplitud más grande, ¿verdad? Pero Sí. después de que la interferencia ocurre, ¿qué es lo que pasa con cada pulso? Cada pulso va a seguir su trayectoria tanto para la izquierda como para la derecha, ¿cierto? Ah, ya caché, ya caché. Entonces, al inicio pasa esto es el durante, ¿cierto? Inicio, durante, y esto es al final. Entonces están preguntando qué es lo que pasa al final. Las condiciones iniciales que eran dos crestas que obviamente viajan en sentido opuesto. Y después al final siguen siendo dos crestas que viajan en sentido opuesto. Sí, creí que se refería a la pregunta, apuntaba al durante. Exactamente, al durante. Hay una pillería ahí con la redacción porque dice que característica inicial de las ondas se modificará después, ¿cierto? Del momento de interferencia. Lo que confunde es lo que pasa antes, ¿cierto? De la pregunta que dice qué es lo que ocurre cuando se interfieren, ¿o no? Sí, me Exacto. bugué. Sí, no, tranquilo, no hay problema. ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta? Por favor. La pregunta 6, profe. La pregunta 6. Vamos con la pregunta 6. Dice, ¿es correcto afirmar de los fenómenos ondulatorios que el rayo incidente y el rayo reflejado en el fenómeno de reflexión se encuentran en medios distintos? Ujú. Ese fenómeno obviamente está asociado a eh, la reflexión de la luz, asociado a la reflexión especular, ¿ya? Entonces, cuando sucede reflexión especular, ¿qué es lo que pasa con el rayo incidente y reflejado? ¿El rayo incidente y reflejado pertenecen a distintos medios o a un mismo medio? No, mismo medio. Un mismo medio, ¿cierto? Entonces, ese inciso sería válido. No. No, muy bien, es falso. Después preguntan, ¿el fenómeno de refracción se presenta cuando una onda pasa de un medio a otro? Al mismo tiempo, ¿un fenómeno de reflexión puede ser observado? Por supuesto que sí, ¿cierto? Si hacemos incidir luz, por ejemplo, sobre el agua, un rayo de luz, por ejemplo, a través de un láser, vamos a ver que parte de la luz se refleja y otra parte también se refracta. Así que ese inciso 2 es correcto. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Bien. Y en el inciso 3 dice, cuando una onda pasa por un orificio de tamaño similar o menor a una longitud de onda, estamos en presencia de un fenómeno de superposición. En realidad eso es incorrecto, estamos en presencia de un fenómeno de difracción. Cuando hablamos de superposición hablamos de, en este caso, eh, superposición es lo mismo que suma de ondas. Y cuando hay suma de ondas es cuando uno hace, en este caso, el experimento de doble rendija. ¿Ya? Entonces ahí hay una sutileza con la respuesta. Por ejemplo, si nos vamos al experimento de una rendija, tengo esto. Viene la luz, ¿cierto? Forma de onda, por supuesto. Y cuando pasa por esta rendija chiquitita, se genera, obviamente, un nuevo foco de luz. Entonces una persona que está aquí piensa que la luz proviene de este punto, pero en realidad la luz se formó mucho más atrás, ¿ya? Y este fenómeno se llama difracción, que es cuando se genera un nuevo, en este caso, foco o fuente de luz. Sin embargo, si nosotros, por ejemplo, lo llevamos al experimento de doble rendija, porque ahí me están preguntando qué es lo que pasa cuando la luz pasa por una rendija, ¿ya? Viene luz, pasa por una rendija, viene otra porción de luz, pasa por otra rendija, ¿y qué es lo que va a pasar? Un nuevo foco arriba y un nuevo foco abajo. Entonces aquí va a haber, en este caso, superposición o suma de ondas, donde va a haber interferencia destructiva e interferencia constructiva. En las partes donde hay interferencia constructiva va a haber luz, en las partes donde hay interferencia destructiva va a haber oscuridad. Entonces, cuando uno quiere proyectar el fenómeno ondulatorio que ocurre acá desde el punto de vista electromagnético a una pantalla blanca, van a haber zonas de claridad y otras zonas de oscuridad. Zonas de claridad y otras zonas de oscuridad. ¿Bien? Pero esa pregunta, ese inciso, apuntaba netamente a qué es lo que ocurre si la onda pasa por un orificio y no por dos, digamos. No sé si me expliqué con claridad ahí. Ah, ya sí. Sí, sí, entendí. ¿Sí? Perfecto. ¿Sí?
Eso es importante destacarlo. ¿Ya? Profe, ¿y si la longitud de onda es mayor al tamaño del orificio, la onda no pasa simplemente? O sea, yo creo que eh, habría, por lo que yo recuerdo, la experimentación, ocurre el fenómeno, pero no es, como decirlo, no es que uno aprecie en realidad que se forme un nuevo foco o una nueva fuente de luz justo en ese punto. Es como más fácil de identificar que en realidad la luz se formó antes. Entonces, mientras más chiquitito sea el agujero, y, ¿cierto? Menor o igual a la longitud de onda, uno dice que pareciera ser que la luz se genera en ese puntito, en esa abertura, pero en realidad la luz se generó mucho antes. ¿Se entiende? Sí. Ujú. Sí. No sé si tienen otra consulta. También igual pueden encontrar como por ejemplo el fenómeno de difracción asociado, por ejemplo, si tienen un obstáculo y tienen una onda electromagnética o de sonido, en el fenómeno de difracción igual las ondas de sonido, ya sea mecánica o la luz electromagnética, tienen la posibilidad de rodear obstáculos también, ¿ya? No solamente se presenta como nuevas fuentes de sonido de luz, ¿ya? Por si acaso, se los podrían preguntar, ¿ya? En el fenómeno de difracción pasa eso, rodear obstáculos o generar nuevas fuentes de ondas. Ya. Ya esa era mi duda, profe. Perfecto. ¿Los demás? ¿Todo bien? ¿Seguro, seguro? Ya chicos. Excelente. Entonces, terminamos la clase de hoy.